Hola, hola. Adivinen quién regresó. Les doy la bienvenida a otro episodio del Amanecer del Cine. Seguimos con fuerza y seguimos con más y nuevos capítulos. Por eso, este mes hemos decidido mirar de frente a la realidad, aunque muchas veces duela o nos incomoda. Tiempo sin escucharte, Mafe, bienvenida nuevamente y efectivamente, bienvenidos todos ustedes, queridos oyentes. Como ya lo dijo Mafe, este mes lo dedicamos a esas películas que se atreven a retratar la realidad sin filtros. Y pensando en eso, ya hablamos de Spike Lee en nuestro episodio anterior, no se lo pierdan. Diego, y decir sin filtro en el análisis de hoy toma muchísima más relevancia porque vamos a hablar de Poor Things, la película de Yorgos Lanthimos que, entre el mundo grotesco en el que está ambientado, nos lanza una reflexión profunda sobre la libertad, la sociedad y la identidad. Exacto, Mafe, y es que Lanthimos no hace películas para pasar el rato. Poor Things es una de esas obras que te obligan a pensar y a preguntarte si los límites de nuestra identidad son los que nos han enseñado a aceptar. También cabe resaltar que es una película bastante incómoda de ver, como el resto del cine de Yorgos, pero eso no la exime de ser abierta al público y de haber generado un voz a voz importante en el tiempo en el que se estrenó. Eso es muy cierto, Karen. Esta película no dejó indiferente a nadie, tanto por su poder visual como por su narrativa arriesgada y confusa en ocasiones. Pero bueno, definitivamente es una película que te lleva por todo un viaje como el de su protagonista, así que prepárense porque este análisis viene cargado. Preguntas, reflexiones y como siempre mucho cine, eso es lo que van a encontrar a continuación. Recuerden que si les gusta lo que escuchan y desean apoyarnos, pueden compartir este podcast con sus amigos y familiares. Y por supuesto pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en todas nos encuentran como El Amanecer del Cine. Con todo dicho, bienvenidos una vez más a este nuevo capítulo del Amanecer del Cine. Pónganse cómodos, abran la mente y comencemos. Escuchas El Amanecer del Cine. Poor Things es una película dirigida por Yorgos Lanthimos, estrenada en 2023 y protagonizada por grandes actores como Emma Stone, Mark Ruffalo y Willem Dafoe. Esta película estuvo nominada para 11 premios Oscar y se terminó llevando a casa 4 de ellos, incluido el premio a Mejor Actriz para Emma Stone, lo que significó su segundo premio en esta categoría. Además, atrajo la atención de la academia y los aficionados del cine por su gran impacto visual, su storytelling y su diseño de producción. Pero entre todo esto, ¿de qué trata Poor Things? Poor Things cuenta la historia de Bella Baxter, una joven que es sometida a un experimento por parte de Dr. Goldwyn y en busca de descubrir su identidad y crecer, inicia una aventura liberándose de los prejuicios de su época, restricciones morales y manteniéndose firme en su propósito de defender su propia liberación. Además de esto, esta película es considerada como una versión diferente y renovada y un poquito más moderna del clásico que conocemos como Frankenstein de Mary Shelley, lo que le da, digamos que una profundidad aún mayor a la historia que se cuenta. De hecho, al provenir también de un libro lanzado casi 200 años después del original, obtiene un trasfondo y una relevancia aún mayor para la sociedad actual. Lo mejor de todo es que la película, al utilizar recursos cinematográficos, narrativos y un equipo de producción bastante disruptivos, logra conectar de la mejor manera con las audiencias más jóvenes y generar, por lo menos, que se hable de ella. Queremos mencionar que a pesar de que la película está basada en un libro, nuestro análisis va a ser solamente de los acontecimientos desarrollados en la película. De cualquier manera, si les gustaría escuchar una comparación entre ambas, déjenoslo saber a través de las redes sociales. Sin más preámbulo, adentrémonos al análisis de esta gran película. Dirección. Yorgos es el tipo de director que es un tanto peculiar, por no decir que es un poco excéntrico, pero también es el tipo de director que en cada uno de sus proyectos tiene cierto acercamiento como hacia la sociología y hacia la antropología, que hace su trabajo bastante interesante y que además nos deja como pensando al final. En efecto, Mafe, Yorgos Lanthimos tiene un estilo de dirección que se reconoce a simple vista y tiene, como es común, temas muy recurrentes.
Para empezar y para que se hagan una idea de lo que ha dirigido este director, tenemos que hablar de Canino, La Langosta, El Sacrificio del Ciervo Sagrado, Kinds of Kindness y por supuesto Poor Things. En la mayoría de estas películas los personajes siguen unas pautas, hablan con el mismo tono, se mueven como si estuvieran atrapados dentro de un experimento y reaccionan a situaciones extremas de manera fría. Esto no es casualidad, pues Lanthimos normalmente no busca que sus películas sean naturales ni emocionantes, sino incómodas y distantes, pero con un mensaje impactante que usualmente está inmerso entre la realidad y la ficción. Para potencializar esto, Yorgos hace uso de movimientos lentos, composiciones simétricas, lentes gran angulares que distorsionan la imagen y encuadres que parecen más propios del teatro que del cine. En La Favorita, por ejemplo, la cámara se desliza por los pasillos de la corte con una frialdad que contradice la intensidad emocional de lo que está en juego, y sin embargo esa frialdad es lo que lo hace más inquietante porque todo en el encuadre está al servicio de lo extraño. Ahora, con esto claro, es necesario decir que Poor Things es totalmente diferente porque, aunque Lanthimos mantiene todos estos elementos que lo definen como autor, en esta película decide utilizarlos de una forma distinta, convirtiéndose en un narrador más emocional. Y obvio, eso cambia por completo el tono de la historia. ¿Pero por qué lo hizo? La respuesta es sencilla y es porque para la época en que se lanzó esta película, esto era lo que se necesitaba. Ya hemos dicho que Poor Things es la adaptación de un libro, pero resulta que este libro incluía mucha sátira, críticas al cientificismo y al colonialismo. Elementos que si bien aparecen en la película son tomados muy superficialmente, convirtiendo el relato en una búsqueda emocional y social, siendo este el punto en el que Lanthimos se aleja de su propio estilo, porque mientras en el libro toma relevancia la ciencia, tan fría como su propia naturaleza, y la mirada masculina, tan común de la época en que fue lanzado, en la película Lanthimos suaviza el retrato y desde el primer minuto le da voz a Bella y a su búsqueda de gozo, libertad y autodeterminación en un mundo completamente opuesto a lo que ella representa. Como pueden notar, esa es una mirada que solo puede venir de una reinterpretación moderna del material original, dejando al libro como una sátira brillante que reflexiona sobre los límites del progreso y a la película como una experiencia visual que insiste en que el verdadero progreso es poder construir la propia identidad. Poor Things es una película extraña porque es Yorgos Lanthimos yendo en contra de sí mismo, pero al mismo tiempo es Yorgos Lanthimos manteniéndose fiel a sí mismo con su estilo y enfoque característico del resto de sus proyectos, que es, claro, como ya dije, dejar un mensaje que impacte en la sociedad. Totalmente como dice Diego, su enfoque es uno que está representado en todos sus proyectos. Es por eso que quiero preguntarles una cosa. ¿Cuál es su película favorita de Yorgos? Bueno, yo creo que estoy entre dos. Una de ellas es La Langosta. Creo que es una película que aborda un tema interesante, el tema de obligarse uno a buscar pareja y no sé, o sea, trata temas morales de la sociedad como lo hace el director en la mayoría de sus películas y me parece interesante, pero también me gustó mucho Poor Things, entonces no sé, yo creo que entre las dos me iría por Poor Things, pero también me gusta La Langosta, entonces como que no la quiero dejar, no la quiero excluir, pero sí yo diría que Poor Things porque me parece muy genial. Mi película favorita de Yorgos hasta el momento podría decir que es Kind of Kindness. Es mi favorita porque combina todo aquello que me gusta, una narrativa muy bien hecha, el estilo o el sello de Yorgos, ese cuestionamiento moral profundo que existe en las tres historias que se combinan y también actuaciones bastante impactantes. Incluso Emma Stone también hace parte del elenco de esta película y por supuesto la estética me parece muy bonita y pues a mi parecer esta película me marcó de forma diferente. Ambas son muy buenas, pero creo que lo importante es resaltar que este estilo no podría ser lo que es sin la presencia de los actores y actrices escogidos por Yorgos, que por cierto, usualmente son los mismos. Exactamente, pero de eso les va a hablar Mafe. Actuación. El cast de la película es muy espectacular y estoy seguro que todos hemos escuchado hablar al menos o hemos visto a varios de estos actores que aparecen en el filme y creo que eso es uno de los aspectos que más llama la atención de él. Sí, Abraham. Si nos vamos al papel de Emma Stone como Bella Baxter, podemos decir que es simplemente espectacular. Ella interpreta un personaje que despierta con la mente de un bebé y el cuerpo de adulta y que lleva esa inocencia de descubrir el mundo a extremos totalmente inolvidables. Desde el inicio plantea una Bella prácticamente muda, como una hoja en blanco, hasta convertirse en una mujer autosuficiente.
diferente. Cada gesto que muestra está cargado de curiosidad, de aprendizaje y de deseo de romper múltiples barreras. Pero lo que más me impresionó fue cómo la actriz controla sus movimientos, casi como si su cuerpo también estuviera aprendiendo a vivir. Su mirada, su forma de caminar, de sentarse, hasta su manera de hablar evoluciona junto con su personaje, llevando al espectador a través de un viaje emocional e incluso hasta físico. Además, Emma nos trae un personaje que atraviesa las diferentes etapas de la vida de un ser humano. La vemos equivocarse, la vemos aprender, disfrutar, romper esquemas, cuestionar el mundo que la rodea y todo eso desde una honestidad completamente pura. Es una actuación que a mi parecer es bastante arriesgada. Por eso no es sorpresa que ganara el Oscar a Mejor Actriz con esta película. No podemos dejar de hablar del resto del elenco, que también hacen un trabajo impecable, como Mark Ruffalo, que encara un personaje que cae en lo exagerado e incluso ridículo y patético, convirtiéndolo casi en una sátira hacia el ego. Y no dejemos de lado a William Dafoe, que interpreta a Godwin Baxter. Es un científico loco con el rostro desfigurado, una actuación que trae cierta sensibilidad y calma, representando ese punto medio entre lo racional y lo emocional que tanto caracteriza esta historia. Ahora, si juntamos todo esto, vemos uno de los puntos más fuertes de la película, un set de actuaciones cargadas de muchas emociones. Para ser honesta, digamos que a mí las actuaciones no me sorprendieron, pero es porque viendo ese cast ya yo sabía qué iba a esperar. Sin embargo, estoy de acuerdo con Mafe en que el trabajo de Emma al representar pues las reacciones, las actitudes, incluso la movilidad de un bebé, de un infante, estuvo en su punto. Excelente. Y finalmente esto fue lo que la llevó a ganar el Oscar. Definitivamente Emma hizo el papel de su vida en esta película y que además fue un premio peleado con Sandra Hüller por su excelente papel en Anatomía de una caída. Cinematografía. Diego, una de las características esenciales del cine de Yorgos Lanthimos es el uso de esos gran angulares e incluso en ocasiones como en esta película ese ojo de pescado. Pero creo que en ninguna de sus otras películas esto había tomado tanta relevancia como lo hizo en Poor Things, ¿cierto? Sí, Mafe, pero vayamos desde el principio. La cinematografía de Poor Things es de lo más hipnótico y fascinante de toda la película porque transmite a través de la distorsión, el color, la simetría y la luz una profunda sensación de descubrimiento y a la vez caos. Pero si vamos más allá, si nos detenemos en los detalles técnicos, encontramos una serie de decisiones visuales que permitan al espectador sentir lo que está sucediendo en la pantalla. Por ejemplo, y ahora sí voy contigo, Mafe, desde los primeros minutos de película notamos el uso de lentes gran angulares, incluso el ojo de pez, que deforman los bordes del encuadre y representan que en el mundo de Bella Baxter nada es lineal, nada es estable. La distorsión visual que ofrecen estos lentes únicamente refleja la mirada de Bella. Somos nosotros como espectadores notando su forma de ver el mundo de una manera nueva, extraña, exagerada y definitivamente libre. Esto se ve reforzado también con el uso de los colores en la historia y aunque esta parte quedará más clara cuando Mafe les hable de la historia y Abraham les hable del diseño del arte, tratándolo muy por encima se puede decir que conforme Bella va creciendo y conociendo el mundo, los colores se van haciendo más brillantes y saturados. Por ejemplo, al principio de la película, cuando Bella solo conoce la casa del Dr. Godwin, todo está en blanco y negro, pero justo cuando logra huir junto a Duncan, los colores aparecen en pantalla. Por otro lado, es necesario hablar de los primeros y primerísimos planos que se encuentran en la película porque son absolutamente necesarios para explicar los sentimientos e incluso pensamientos de los personajes. Y es que, aunque Yorgos usualmente le pide a su elenco actuaciones sobrias, en esta ocasión, por la naturaleza surrealista de la película, la gesticulación e interpretación de los actores debe resaltar un poco más, sin filtros ni nada que se interponga. Por eso es usual encontrar que en la fotografía Emma Stone está constantemente centrada en el cuadro y la cámara, muchas veces en mano, representa la libertad de su personaje, girando suavemente a su alrededor como si bailara con ella. De hecho, en una escena baila con ella. Aunque esto que les menciono sea lo que predomina, también se encuentran planos estáticos en los que entra a relucir el excelente uso de la simetría y geometría. Y digo excelente saliéndome del análisis y criticando un poco porque es muy buena.
Robbie Ryan, el director de fotografía, ya había demostrado que sabía de eso cuando hizo La Favorita, pero aquí es mucho más notorio porque encontramos planos en los que Bella está perfectamente enmarcada entre columnas, puertas, paredes y curvas, haciendo parecer que el mundo estuviera tratando de encerrarla y definirla, pero como sabemos, ella no lo permite. Con estos dos puntos, la fotografía se contrarresta, al igual que la dirección de Lanthimos, y es algo que explica perfectamente la naturaleza de Bella y sus intentos por descubrir y escapar de su propio mundo. La verdad es que la fotografía de esta película fue una de las principales razones por las que la vi. Es un aspecto que me llamó mucho la atención por lo cuidado que está. Claro, Karen, así es, definitivamente. O sea, es una fotografía espectacular y que de paso está inspirada en diferentes movimientos artísticos, como el Art Deco, Art Nouveau. También hay mucho steampunk. De hecho, o sea, la base de Poor Things es steampunk, pero lo voy a explicar más a fondo ahorita que hablemos del diseño de arte, que es una cosa espectacular. Y, o sea, si usted de pronto no le gusta la película, digamos que no le gusta Yorgos, pero quiere ver algo que esté totalmente estimulado su cerebro por unas 2 horas, véase la película por eso, por el arte que tiene. Definitivamente, la fotografía no es la única responsable del impacto visual que nos brinda esta película, sino que es esa conexión entre ella y detalles como el arte, el vestuario, el maquillaje y los sets. Diseño artístico. Cuando revisamos los premios Oscar ganados por esta película nos damos cuenta de lo importante y bien hecho que estuvo este aspecto, pero dejemos que Abraham nos cuente más. El diseño de arte de este filme avanza al mismo ritmo del desarrollo del personaje, como ya lo repetí ahorita, y es que es un popurrí que toma varios movimientos artísticos y construye un universo único. Pero claro, me gustaría hablarles por parte de cada elemento importante, empezando por el vestuario que fue diseñado por Holly Waddington. Este vestuario es esencial para la construcción del arco narrativo de Bella. Al inicio, sus atuendos son voluminosos y ornamentados. Tiene esa, digámoslo de alguna forma, reminiscencias exageradas, es decir, cosas que añora ella del pasado, recordando que, bueno, al principio era una persona menor, ¿no? Una persona que estaba apenas desarrollándose su cerebro y demás. Entonces vemos estas expresiones, ¿no? También elementos de la era victoriana que subrayan su condición de criatura recién renacida, ajena pues al mundo y las convicciones sociales que normalmente las personas tienen, y más siendo ese contraste, ¿no? Una persona en un cuerpo adulto teniendo una mente de bebé. A medida que Bella explora su autonomía y su sexualidad, el vestuario se transforma, se vuelve un poco más suelto, más colorido y moderno, jugando un poco con anacronismos que reflejan su crecimiento y también claramente su liberación. He de decir que, por ejemplo, en un vestuario que ella lleva en el burdel, podemos ver en los vestidos que ella utiliza un escote en V, asemejándose un poco como a sus órganos, ¿no? Y claro, junto a Holly, esta película ganó el Oscar a Mejor Vestuario. Pasemos ahora a la escenografía, que fue diseñada por Shona Head y James Price. Estos escenarios crean un universo híbrido entre lo steampunk y lo expresionista, victoriano, modernista, barroco, entre otros. Aquí nos podemos hacer una lista grande de cada cosa porque, bueno, como yo lo dije, es un popurrí artístico que, bueno, que tiene pequeñas referencias en cada una de los actos de la película. Pero más que nada, vemos el steampunk. Algunas obras en el cine con este estilo, para que ustedes se ubiquen, son El increíble Castillo Vagabundo del estudio Ghibli, Atlantis, El mundo perdido. Estas dos son animadas. O si quieren ver algo corto y muy de este estilo, les recomiendo de verdad verse el capítulo 8 de la primera temporada de Love, Deaths and Robots, que está en Netflix. En verdad se lo recomiendo, se van a familiarizar mucho con este género de películas y estoy seguro que les va a gustar. Ahora bien, las ciudades, los interiores y los laboratorios parecen sacados de un sueño psicodélico. Toda la película se siente como un sueño, ¿no? Torres retorcidas, salones con mobiliarios imposibles y una paleta de colores que varían entre los tonos pasteles y unas saturaciones intensas. Todo esto pues contribuye a la sensación de estar en un mundo ligeramente desfasado de la realidad, donde los elementos arquitectónicos y decorativos reflejan más el estado mental de los personajes que un espacio físico-lógico. De hecho, si tú ves la película, tú tratas de encontrarle un espacio como que, ay, mira, esto es Londres, esto es París, pero realmente son unos imaginarios de lo que son esos espacios que nosotros conocemos, son resignificados, ¿no? Reimaginados por la película. Y bueno, de la mano de Shona James, esta película ganó el Oscar a Mejor Diseño de Producción.
Ya a medida que Bella explora el mundo, nos encontramos con ciudades que parecen salidas de una fábula modernista. Tenemos a Lisboa y a París y también a Alejandría. Lisboa parece como una ciudad para la exploración porque sientes que si levantas una tapa de alcantarilla saldrá algún diseño moderno. Y bueno, este escenario tiene una estética bastante steampunk y es el escenario donde ella empieza a descubrir el mundo fuera de lo que ya conocía en Londres. París se presenta más como una especie de jardín mecánico, ¿cierto? Como ven los cafés que parecen set de óperas, las calles curvas con direcciones antinaturales. O sea, no le vas a encontrar sentido realmente a mucha parte arquitectónica de esta película. Entonces, todos estos elementos de la arquitectura también nos están hablando, ¿no? También nos están hablando del momento en que ella se encuentra. Ya lo hablemos un poco corto, pero habría que hablar de ello. Es que el maquillaje en Poor Things no solo es un recurso estético, sino también narrativo. El rostro deformado de Godwin Buster es quizás el ejemplo más evidente, pues sus cicatrices y prótesis no son meramente un efecto especial, sino una manifestación visual de su papel como creador. Y un creador que aparte ha experimentado y experimentado y experimentado, dando a luz, si lo decimos de alguna forma, a Bella y a otras criaturas. O sea, esas cicatrices representan a una persona pues que ha experimentado mucho, que en su vida ha tenido muchos retos científicos y que bueno, que también juega una parte de lo moral, ¿no? Ahí vemos también esta discusión entre esa relación que él tiene con Bella, pues que bueno, que al final digamos no es tan turbia por decirlo de alguna forma, pero sí realmente estas cicatrices en el maquillaje que representa nos dan a entender eso. Lo del diseño de arte en Poor Things es de otro nivel. Desde todo el set hasta cada mueble y vestuario, todo tiene una intención clara. Es como meterse en un sueño. Hay algo que no me cabe muy bien en la cabeza y me sorprende además, y es que Shona Head antes de Poor Things solo había trabajado en cortometrajes, o sea, este fue su debut en largometrajes. De verdad, podían pasar dos cosas. O lo hacía mal y ahí quedaba, o la sacaba del estadio. Y creo que Yorgos tomó una muy buena decisión escogiendo la persona indicada para esto. Definitivamente tener confianza en el equipo de trabajo es importante en este tipo de producciones, especialmente en las que son tan disruptivas como esta. Fíjate, Mafe, y eso es algo que se vio reflejado también en la historia de la película, porque el guión, escrito por Tony McNamara, recibió toda la confianza de Yorgos Lanthimos, tal como lo hizo anteriormente en La Favorita. Y por eso resultó un éxito para el público general. Guión y desarrollo de personaje. Bueno, tenemos que hablar de lo que envuelve todo esto que ya mencionamos y eso es el guión. Mafe, cuéntanos. Bueno, llegamos a mi parte favorita y tengo bastante que decir. Pero primero debo aclarar que cuando empezamos a analizar Poor Things hubieron muchas discusiones sobre la adaptación. Así que lo aclaro desde ya. Este análisis está enfocado únicamente en el guión de la película, no como adaptación de la novela de Atlas Stars Grey, sino como una historia que funciona por sí sola. Poor Things es una película compleja con personajes complicados que atraviesan momentos de inflexión que los obligan a cambiar. La historia gira en torno a Bella Baxter, un ser criado a partir de un experimento retorcido, y el guión de esta película se enfoca en su crecimiento, su hambre de conocer el mundo y a sí misma, algo que vemos reflejado en las distintas etapas de su vida. Lo interesante es cómo el guión estructura este viaje a través de momentos clave que también afectan a personajes como God, Max y Duncan. De ellos hablaré un poco más adelante. Otra cosa que me encanta es cómo el guión va completamente de la mano con lo visual. En nuestra primera parte, cuando conocemos a Bella, pasamos por un mundo en blanco y negro que representa el universo cerrado de Bella. Es como una introducción. No solo nos presentan físicamente los personajes, sino que también nos dan pistas sobre quiénes son, cómo piensan y qué podemos esperar de ellos. Esta parte inicial es clave porque establece el tono y la dinámica entre los personajes de forma muy clara. Ahora, dividamos un poco la historia. Después del escape con Duncan y su viaje a Lisboa, tenemos a una Bella que todavía es como una niña, no conoce el bien ni el mal, solo quiere explorar, entregarse a los placeres. Duncan lo disfruta hasta que Bella se vuelve incontrolable. Aquí vemos que Bella no tiene interés ni conocimiento en lo que es correcto o lo apropiado. El mundo aún es como algo extraño para ella. Se agarra a lo poco que ha aprendido de God, Max y Duncan y también es
su primer roce con la violencia, la posesividad de Duncan y ese deseo de independencia. Esta etapa es como su adolescencia. Quiere descubrir sin conocer las consecuencias. Todo esto la lleva a terminar en un barco hacia Alejandría, con un Duncan cada vez más posesivo. Este es otro gran punto de inflexión, ya que aparecen Martha y Harry, los primeros en mostrarle a Bella la dureza del mundo. Ella empieza a madurar, a ver a Duncan como una molestia, ya no quiere hacer los saltos furiosos, quiere entender qué es ser un cínico y por qué el mundo puede ser tan cruel. En este momento Bella aún arrastra trazos de ese blanco y negro del inicio, eso hasta Alejandría, porque en este momento Alejandría despierta algo nuevo en Bella, la empatía. Luego llega a París, uno de los momentos más fuertes de la historia. Bella decide prostituirse por conocimiento y dinero. Duncan enloquece, cosa que vamos a ignorar por el momento. Y hay algo muy importante en esta parte, que es que esta es una parte escrita para incomodarte, para que cuestiones la moral de Bella e incluso la juzgues. Pero es justo ahí donde ella empieza a construirse, a aprender a mirar de frente a los horrores del mundo y seguir adelante. Finalmente, después de ese momento, la historia regresa a Londres con un God enfermo, preguntas respondidas, nuevas incógnitas. Bella enfrenta su último momento de inflexión, concluye su búsqueda de identidad. No quiero decir mucho más porque espero que vean la película, pero hay una línea en los últimos minutos que yo siento que resume todo. Ella dice: de alguna forma sería un alivio liberarme de mi aventurero ser. Ahí tenemos a una Bella que ya es adulta, que ya conoce la crueldad, la insensatez y aún así puede encontrar belleza en ello. Sobre los demás personajes, Diego mencionó algo importante al hablar de Yorgos, que se deja al lado de la mirada masculina. Y concuerdo en que la película no está contada desde el punto de vista de ellos, sin embargo, el guión se apoyó mucho en el control que todos ellos tienen sobre Bella desde el inicio. God la mantiene encerrada sin intención de dejarla salir. Max, que apenas la conoce, ya quiere casarse con ella, sabiendo que mentalmente es casi una niña. Me atrevo a decir que esta no es solo la historia de Bella Baxter, sino la historia de las contradicciones. Duncan se interesa en ella por su belleza, su ignorancia, su salvajismo, una Bella fácil de controlar. Y a medida que Bella se libera, estos hombres se descomponen. Duncan literalmente se enloquece, que es una parte súper chévere y muy interesante de la película. Y volviendo al resto de los personajes, God es el primero en entender que Bella necesita salir. Max vive en cierta batalla entre la moral y sus deseos. Volviendo a Duncan, él no soporta sentirse inferior. Harry, en su cinismo, intenta dañarla. La mayoría de los hombres en algún momento actúan en su contra. No siempre es explícito, pero ahí está. Y la cereza del pastel, el ex esposo de Victoria, que aparece con odio y ganas de conquistar. Los personajes masculinos representan ataduras para Bella durante la mayoría de la película y todos bajo el mismo techo, esa necesidad de control. Poor Things es una película bastante compleja y para ver con mucho cuidado, porque créanme que con este guión descubres algo nuevo cada vez. Me parece súper interesante cómo en la historia, específicamente con estos personajes, podemos ver tantos contrastes y cómo estos chocan para crear conflictos que nos hacen entender más la historia. Y no sé si piensen igual que yo, pero tal vez todos alguna vez en la vida nos hemos sentido como alguno de los personajes o como Bella, ¿no? Redescubriendo cosas, viendo cosas nuevas, inocentes. Definitivamente, Abraham, y por eso creo que la película deja un mensaje muy relevante para nuestras vidas. Totalmente, Karen. El mensaje de esta película creo que es complejo y sencillo a la vez. Así que solo quiero dejar esta pregunta a quienes nos escuchan. ¿Crees que las personas son mejorables? Para mí esta película fue una muestra de nuestra capacidad como seres humanos de crear quienes somos sin dejarnos dictar por otros, sin importar de dónde venimos o quiénes hayamos sido. Nos muestra que sí, el mundo es cruel, pero que aún así podemos tener empatía. Podemos decidir sufrir por otros y dejar esa naturaleza cruel a un lado. Bueno, poco más que decir. Es una película relevante y necesaria para cambiar la visión que tenemos sobre la vida en estas épocas en las que vivimos. Datos curiosos. Hemos llegado al final del capítulo, pero antes de despedirnos tenemos los datos curiosos de esta película que por supuesto son más curiosos que nunca. La verdad es que sí, y es que Poor Things es una película peculiar que dio bastante de qué hablar luego de su estreno. Sin embargo, hay varios datos curiosos que tal vez desconocen sobre esta cinta. Revisemos algunos. Número 1. El personaje de Bella originalmente iba a tener un cabello de color marrón. Sin embargo, debido a un error con la tintura, el tono se oscureció, resultando en el negro característico que finalmente se mantuvo. El equipo decidió improvisar y aprovechar este cambio inesperado, dándole más relevancia al cabello y enfatizando en su crecimiento acelerado como representación del desarrollo del personaje de Bella. Número 2. Solo una escena de la película fue filmada en un espacio real
el salón de baile para ser precisos. El resto de los ambientes fueron creados por medio de sets, lo que permitió un mayor control sobre los detalles visuales y eventualmente le valió el Oscar a Mejor Diseño de Producción. Número 3. Alasdair Gray, el escritor de la novela en la que está basada la película, además de escritor fue pintor, así que parte de la estética visual del film y varias decisiones se inspiran directamente en su obra artística. Sin embargo, hay algo triste y es que el escritor nunca logró ver la película, pues murió años antes del estreno. Lin-Manuel Miranda en Hamilton dice que un legado es plantar semillas en un jardín que nunca llegarás a ver. Así que tal vez ese es el suyo. Pero bueno, esos fueron los datos curiosos de esta ocasión. Les recordamos que podrán verlos con imágenes de la película solo en nuestras redes sociales. Por ahí estará Joyver muy pendiente de todo lo que suceda y publicando mucho más contenido. Síganos e interactúen con nosotros. Bueno, ahora sí oficialmente hemos llegado al final. Esperamos hayan disfrutado y aprendido mucho con el capítulo de hoy. Debemos confesar que fue algo difícil hacer este capítulo, pero creemos que valió la pena. Totalmente, Karen, por eso regresé por acá. Qué dicha tenerte de regreso, Mafe. Ojalá puedas acompañarnos más seguido. Por favor y gracias. Pero bueno, cuídense mucho. Nos escuchamos en un próximo capítulo y recuerden, nosotros somos El Amanecer del Cine.